son los principales autores que conforman este paradigma. Posteriormente haremos referencia a las teorías que lo fundamentan, como es la teoría fundamental y la teoría de la complejidad de Edgar Morin, el método fenomenológico y la hermenéutica, como técnica propia de este paradigma, para finalizar la categorización, triangulación e información clave como método de análisis de la información. Le habla el magíster Rafael Caballero. Vamos a discernir sobre lo que es el paradigma interpretativo. Según Morin, 2016, comprende que la realidad es dinámica y diversa, dirigida al significado de la acción humana, la práctica social, a la comprensión y significación. Hay una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Siguiendo con la presentación, la teoría en el paradigma interpretativo funciona de manera opuesta en los enfoques positivistas. Es decir, que en los enfoques positivistas, mientras la teoría dicta la pauta que se regirá la investigación, en el paradigma interpretativo, la teoría aspira a los significados subjetivos asignados por los autores sociales. Ahora bien, cuando hablamos de los principales teóricos dentro del paradigma interpretativo, citaremos dos principales. Uno, Edmund Husserl. Este autor no le interesa la interacción física entre las personas, sino el cómo se comprende recíprocamente sus acciones. En otras palabras, todo que pasa en la mente se refleja en el mundo externo. Mientras que Heidegger, con interaccionismo simbólico, propone el estudio de las interpretaciones y significados que las personas le den cuando interactúan en distintas situaciones y las realidades sociales en cuales viven. Se muestra en esta lámina, la teoría fundamentada fue desarrollada por Gleiser y Strauss en 1967. Es un método de investigación cualitativa que desarrolla teorías basadas en datos empíricos, donde el investigador interpreta y explica la realidad social. Los principales componentes son la generación teórica y el enfoque inductivo, el muestreo teórico, la saturación teórica, el método de comparación constante y la sensibilidad teórica. Las técnicas más usadas son la entrevista, la observación, los diálogos informales y el análisis de documentos. El proceso de comparación distingue entre una teoría sustantiva que trata situaciones particulares y la emergente que por su mayor nivel de abstracción trata situaciones generales. Además, permite comprender la naturaleza del comportamiento humano y el desarrollo de teoría. De allí su uso en las áreas sociales, educación, economía, salud, turismo, entre otros. Continuando con el paradigma interpretativo, el método fenomenológico, según Husserl, es un método analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depurada de elementos empíricos que interpreta la realidad mediante la reducción. Es por ello que la ciencia establecida por este método es una ciencia eidética, distinta de las ciencias empíricas o de los hechos. La ciencia eidética es la justificación y fundamentación de los saberes empíricos. Es importante resaltar que la fenomenología emerge en el ámbito de la filosofía como alternativa para superar el realismo ingenuo y el idealismo. Investiga la realidad que solo puede ser captada por el que la vive en el contexto de quien la vive y la experimenta sin que dicha realidad se altere en su estructura desde el exterior. Es importante resaltar que el objetivo de la fenomenología es la investigación directa y la descripción de los fenómenos que experimenta conscientemente, sin teorías sobre sus explicaciones causales o su realidad objetiva. Continuando con la exposición, la hermenéutica en el paradigma interpretativo, al respecto a Raes y otros, 2006 expresan que la hermenéutica como una actividad interpretativa subyace en abordar el texto oral o escrito y captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir
existencial del hombre. Por su parte, Gadamer 1998 expresa que existe un círculo hermenéutico como movimiento de la incomprensión que va del todo a la parte y de la parte al todo. En conclusión, el ser humano por naturaleza es hermeneuta, porque se dedica a interpretar y a develar el sentido de los mensajes y las situaciones que se presentan a lo largo de su vida, haciendo que su comprensión sea posible, evitando con sus explicaciones los malos entendidos, favoreciendo adecuadamente su función normativa. También la hermenéutica es un tema fundamental con una característica insuprimible e imprescindible para cualquier estudio acerca del hombre, por lo cual la toma de conciencia del papel que juega la hermenéutica es lo que puede posibilitar que las ciencias humanas abandonen las falacias naturalistas para poder estudiar al hombre tal y como es, pluridimensional, trascendental y transdisciplinario. Buenos días, mi nombre es Nancy Torres y me corresponde hablarles sobre las técnicas para la recolección, organización e interpretación de la información. Para obtener una información fehaciente, la muestra dependerá del tipo de conocimiento que desea alcanzar el investigador. Y aunque existe variedad de instrumentos, el más indicado para el método hermenéutico es la entrevista semiestructurada. Goes y Lecon expresan que los informantes claves son individuos en posesión de conocimientos, estatus o destrezas comunicativas especiales que están dispuestos a cooperar con el investigador. Estos informantes claves pueden ser seleccionados a través del muestreo intencional u opinático y la indagación pudiera realizarse a través de la técnica de la entrevista, la cual, de acuerdo con Martínez, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el enfoque fenomenológico, etnográfico, interpretativo y también con su teoría metodológica. Una vez obtenida y revisada la información, procedemos a su codificación y categorización, lo cual pudiera hacerse mediante la cromatización. Esto nos permitirá conformar patrones que serán empleados para interpretar los datos mediante la triangulación de los mismos. Para Rojas, la triangulación consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. Muchas gracias.